Pepe, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y mira, el punto de esta serie, de estos días, es que muchas veces nosotros, los predicadores, pasamos aquí enfrente y hablamos de cómo Dios o cómo encontrar a Dios en nuestras vidas. Pero creo yo que no hay mejor testimonio o no hay mejor enseñanza para la iglesia que verlo en la historia de uno de nosotros mismos. Amén. Ajá. Y a veces nosotros como cristianos llegamos a una edad. Yo ya tengo, no voy a decir mi edad, no es cierto, yo ya tengo 33 años. Yo ya tengo 37 años, no se crean, 37 años, me veo joven, pero ya estoy veterano. Y la escuela como yo la viví, no es lo mismo como lo viven ahora los niños, ¿verdad? Sí, Y claro. no es lo mismo cuando tú estabas en la escuela. Claro. Y a veces es importante escuchar de parte de las personas que son de otras generaciones, cómo es la vida allá afuera, fuera de este edificio donde a veces nos encontramos, cómo es la vida para una persona joven en tus zapatos, y cómo puedes encontrar a Dios en medio de tantas cosas que están bombardeando a nuestras generaciones. Entonces, ese es el punto de esta serie, poder escuchar tu historia, poder escuchar cómo Dios ha estado alrededor de ti, y cómo trabaja, porque en cada uno de nosotros trabaja de diferentes maneras, iglesia, pero al mismo tiempo me gustaría saber, y esta es una de las preguntas que te voy a hacer después, ¿cómo podemos nosotros como iglesia y generaciones más avanzadas, de generación, como lo llaman millennials o ya más grandes, cómo podemos ser la iglesia que las generaciones nuevas realmente están buscando? Y eso me gustaría saber de ti, pero primero me gustaría escuchar un poco más acerca de ti, un poco de tu historia, Pepe. Cuéntanos cómo llegó Pepe a ser la persona que está sentada aquí enfrente el día de hoy. Bueno, mi historia comienza ya, creo que como ya tenía 13, 14 años y yo todavía creo que no entendía yo tanto la definición de tener fe o de tener algo de confianza en más de una persona o en más de sí mismo, porque uno como joven que, bueno, aunque me vean así todo bien confiado, con confianza, mucha sonrisa y pues un día sí no lo tuve, o sea, yo era alguien bien tímido, alguien bien penoso, que batallé con las amistades, batallé con el entendimiento del amor de mi familia, que llegó algo rudo y pues, gracias a Dios que sí entendí a mi madrastra antes que falleció, la pude querer, ella me pude querer como hijo y la pude entender como madre, porque uno como joven rechaza y por veces, o sea, solo por decir no, porque es más fácil que hacer, lo dice. Y pues yo tenía como 13, 14 años, pero antes de eso ya había escuchado yo de la palabra de Dios. Mi mamá estaba en El Salvador y ha estado en El Salvador toda su vida y me recuerdo que ella siempre plantaba sus semillas de Dios, pero lo hacía de maneras bien raras. Me decía como, oh, Dragon Ball Z es Satanás. I'm like, ok, no voy a ver esa caricatura. Harry Potter es Satanás. I'm like, oh, no puedo ver ni magia. Y me mandaban canciones así, Hotel California en reverse. Decía, Wow. dice, estas palabras, si las convierten en latín, y dice, no, hombre, ¿qué no es y qué es bueno? Y yo, pues, se me iba arriba de la cabeza. Yo me recuerdo que ya tenía 13, 14 años y mi iglesia, Rebaño de Vida, que yo atendía antes y era parte del grupo del media también, no tanto como era tan entremetido así como estoy aquí, que hago un poquito de todo. um, Estaba creciendo esa iglesia. Yo antes me recuerdo que yo iba hasta el punto que actuaba dormido para no poder ir a la iglesia y por veces hasta me movían y yo solo me quedaba así, va, que no, o sea, no respondía y pues al fin, o sea, como que me mataron las dudas de por qué yo estaba haciendo eso sin tener un motivo, o sea, principal para yo negar o no querer ir a la iglesia. Y poco a poquito comencé a ir a la iglesia y no fue hasta un punto donde yo como joven malo, porque yo no fui un joven perfecto, yo creo que sí tuve mis errores y todavía estoy tratando de aprender como un joven humano. Y tuve unos amigos en la iglesia que no eran
la mejor ejemplo para mí porque me metí en problemas en la iglesia. Soy yo como técnico de servicio con un amigo, pues ya no es amigo mío, pero el muchacho quiso prestar el carro de la abuela y durante el servicio íbamos a agarrar McDonald's. No sé, yo no compraba. Yo solo iba por O sea, estás o sea, diciéndome que a lo mejor nosotros pensamos que estás allá arriba y te ibas a... No, no te creas. No, no, aquí no, porque aquí continúa, me tiene en continúa. control mi esposa, pues, o sea, Ah, ella me gracias, voltea y carito, me ve el gracias. teléfono y me regaña, o sea, ella dice, no, pues estamos aquí, o sea, solo este tiempo, pon tu tiempo, o sea, dedicado aquí. Bueno, a contar, o sea, cómo pasó eso, ¿va? De mi juventud. Nos agarraron, va. El hermano de la abuela fue al baño y vio que no estaba el carro. No, hombre. Si vieran cómo actuó mi madrastra, y que esto, que aquello, vieran palabras inexplicables. Tanto que la única conversación que tuvo que ella que sí se me resonó, que me recuerdo que me preguntaba que, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué eliges esos amigos? ¿Que por qué Brian? ¿Que por qué esto? Y al fin me preguntó, o sea, ¿por qué tú crees en Dios? ¿Cuál es tu fe? Descríbeme tu fe. ¿Por qué tú quieres seguir yendo a la iglesia? Yo me recuerdo que yo no tenía en ese tiempo yo una buena razón para explicarle por qué yo hice y por qué no, porque yo quiero seguir. Y no me tomó hasta un punto de mi vida que ya tenía 20 años, o sea, ya había yo mudado de mis padres y al fin, o sea, yo no tenía dirección ni razonamiento en la vida para yo poder decir que yo pues aquí voy y así tengo que yo dirigir mi vida. Y pues yo buscando iglesia me encontré a Caro cuando comenzamos a salir de novios y ella me dijo, no, pues aquí pues en Bammel, es muy en casa, o sea, muy en familia, o sea, aquí nadie te va a juzgar. Y pues tomó mucho tiempo porque yo aquí llevo ya 7 años y o sea, me tuvo que pasar cosas así donde la gente me cuestionó mi fe, me cuestionó mi respeto a la iglesia, a lo que es la importancia de la prioridad de tener un poco de respeto, de entendimiento a lo que es, o sea, Dios y el amor de Dios. Wow. Fíjate, yo tengo varias preguntas para ti, pero primera pregunta que yo creo que todos ustedes están preguntando, ¿todavía tú consideras que Dragon Ball Z es del diablo? No, no te creas, no te creas. Honestamente, Toda nuestra no. generación de jóvenes de 37 para arriba, ¿verdad? Así como que, Dragon Ball. No, pero mira, se me hizo muy curioso, ¿no? Sí. Como mencionaste tú, que tu mamá tu madrastra te aventaba pequeñas piedritas, Sí. pequeñas cosas que hablaban de la fe. Y creo que eso es muy importante para que todos nosotros escuchemos, especialmente padres o futuros padres, ¿no? La validez y la importancia de que nosotros como padres poder aventar esas piedritas de fe, esos pequeños mensajes, porque a veces podemos llegar a pensar, ¿no? Que no llegan a ser escuchados por los hijos, pero tú eres un testigo y eres una figura donde acabamos de escuchar que de cierta manera, aún en tiempo de rebeldía, aún en tiempo de decir yo no quiero eso, esos pequeños mensajes llegaban a ti y quedan grabados, ¿verdad? Entonces es importante escuchar eso, acerca de estas cosas. Y me gustaría escuchar ahora, ¿cómo llegaste tú? ¿Cómo fue el proceso? How was the process of getting to figure out your faith? ¿Cómo llegaste a ese punto de poder descubrir tu fe? Aunque no lo crean, mi fe vino por tragedias y por trayectorias en mi vida. Muchas de las trayectorias de mi vida fueron basadas en el sistema del mundo. O sea, yo soy una estereotípica donde, aunque no tenga yo mi diploma de escuela, yo siempre he trabajado en la industria de metal. Yo nunca he sido alguien que no ha podido trabajar full time o no he podido decirle a alguien, no, pues yo soy forjador de metal y que yo he trabajado CNC, yo tengo Class 1A Certification for Heat Treatment Specialist. Uf, o sea, se me van arriba de la casa todos los tipos de trabajo que yo he tenido en mi vida. Eso no es una excusa. Y yo creo que las pocas cosas que me llegaron a mi vida fueron
Dios. O sea, mucha gente dice, no, pues tú eres muy suertudo, muy suertudo. Yo pues nunca le busco la suerte. O sea, yo no creo que si uno le busca la suerte, o sea, esa es 50-50 chance, como dicen, con la suerte. Y cuando uno se la pone a Dios, es 100%, o sea, te puede venir, o sea, en magnitud. Porque uno cuando no cree y cuando cree, es una, o sea, una definición, o sea, que ni una palabra del diccionario te puede decir, porque, cuando yo tenía 14, 15 años, me recuerdo ya, o sea, era el mismo tiempo cuando yo estaba entendiendo la iglesia y estaba creciendo mi iglesia anterior. Me recuerdo que mi familia y yo fuimos a Lake Conroe, y fue cuando yo primero entendí la magnitud de Dios en tragedia. De suerte que no fue mi familia, pero fue un conocido que vino con una de mis tías. Y para decirles en pocas palabras, no sabíamos que en el Lake Conroe se pone más hondo cuando llega uno en el medio. Y me recuerdo que mi día fue de diversión a que en medio de mi familia se comenzó a inundar, a ahogarse, y que no podían, y yo era el único que podía nadar. Me recuerdo que yo me paraba en el agua, aguantaba pies y yo me aguantaba el aire. Y yo me recuerdo que en mi mente no me podía rendir, no me podía rendir, y eran uno de esos momentos que, pues, o sea, no me los puedo olvidar. Y todas mis tías, mis papás, o sea, me recuerdan como, ok, eso fue un milagro o fue un acto de Dios, o sea, que no, o sea, aunque hubo tragedia, o sea, fue algo que me hizo ver a mí como que tienes un propósito en la vida, o sea, como persona, o sea, no eres alguien que solo va a estar de pasajero, o sea, va a ser alguien que va a ser usado como herramienta de Dios, o sea, para pasar, o sea, el entendimiento o quizás el amor que tenga uno entre uno para el mundo. O sea, así me fue a mí en la vida, o sea, tragedias y trayectorias. Wow. No sé, pero cuando mencionas la palabra tragedia, ¿verdad? Nosotros como cristianos a veces pensamos que Dios o estar en una buena relación con Dios es estar bien. Es que no te pase nada, es que estar caminando como quien dice, como en una alfombra de rosas. Sí, claro. Pero lo que tú mencionas es muy genuino a cada uno de nosotros, y creo que no sé cuántos de nosotros nos podemos identificar que la presencia de Dios en nuestras vidas se manifiesta más en las tragedias, ¿no? Sí. Y eso es difícil. No sé qué tú piensas, iglesia, pero cuando tú me dices a mí que la presencia de Dios la sientes más fuerte en medio de la tragedia, es difícil, porque a nosotros como cristianos, especialmente yo pensando en mí, a veces no me gusta pasar por momentos difíciles, no me gusta llorar, no me gusta sufrir, pero hay algo en el sufrimiento que nos ayuda a crecer con Dios. Sí. Wow. Eso es algo que es muy bueno saber, y creo que reconocer. Ahora, cuéntame un poquito más acerca de tu primera experiencia con Dios. ¿Cómo fue tu primera experiencia con Dios? Ah, mi primera experiencia con Dios creo que fue una de las más, o sea, más memorosas que tengo yo. Creo que fue antes que mi madrastra, o sea, se haya enfermado con cáncer. O sea, fue muchos años antes, o sea, donde yo y ella, creo que estábamos en una fiesta de mi familia, y ella y yo nunca teníamos una relación tan, o sea, tan buena que podían decir uno que ellos se quieren. O sea, y mi madrastra antes decía, no, pues yo a José no lo puedo confiar y no se va a confiar. Y hubo un día que creo que entre chistes yo le decía, no, Rosario, no se recordaba que usted, o sea, parecía luchadora con una silla de niño, y pa, y decía, no digas que te rompí una silla. Pues casi, le digo, o sea, se sentía que me iba a matar y solo se podía reír. Y dice, ay, ¿cómo te podías reír de esas cosas? Y le digo, no, pues, o sea, yo ya tenía a Dios en mi vida, y le dije, no, pues, o sea, yo no lo tomo como un daño, o sea, personal. O sea, yo creo que lo tomé como una experiencia que tuvimos como hijo o madre, le dije. Y fue uno de esos momentos que yo vi el cambio del ojo de ella, o sea, que me dijo, man, o sea, quizás, o sea, no me odie, quizás, o sea, no sea que él me resienta por las cosas que hizo. Y yo sentí que Dios estuvo trabajando en mi vida, porque en ese momento ella me dijo, man, yo te respeto como persona, te quiero como hijo. Y me dijo,
era la ansiedad de pensar que tú me odiabas, por eso quizás no yo actuaba como yo necesitaba actuar, y yo me quedé pensando, man, o sea, un momento donde yo no hubiera pedido, o sea, de yo mismo, sino que así como dices que yo vi a Dios trabajando en mi vida y yo dije, no, pues Dios me trajo a mi familia en un momento donde yo no esperé que iba a llegar y pues en esos momentos donde Dios me trajo a mi familia más cerca de mí, donde yo no lo esperaba, fue creo que mi primera experiencia donde yo sentí que Dios está trabajando en mi vida, porque yo sí fui la oveja negra de mi familia, aunque no lo crean. Yo pues fui el último en confiar y creo que fui el primero en decir que fui el que fue la culpa. Y cuando yo sentí que mi familia me decía, no, pues, o sea, ni el Barú, ni el Chino, ni la Angie está Todos estos son triunfando tus familias, ¿verdad? son mis hermanos, Ok. mi hermanita la Angie, mi hermanito el Chino y mi hermano mayor el Barú. Y pues a mí la vida nunca ha sido una competición. Yo creo que para que el que piense que la vida tiene que hacer competición es error. O sea, yo creo que el que no entienda que uno se tiene que querer primero para querer a los demás, o que uno tenga que saber que tenga que tener un poco de respeto para a los papás o los adultos, o rendir un poco de tiempo, que es muy importante para las personas y para mí también. Creo que es una de las cosas que yo vi donde Dios estuvo presente en mi vida. O sea, déjame ver si te entendí bien, ¿verdad? Tú me estás diciendo que como que it depends on how you see God in that area, right? Like on that action, because people may think, well, how can you see God in that conversation with your stepmom when she said about the chair and stuff like that? But you managed to see God in that place, and it seems weird because people may think you see God only in places where a father comes alongside you and walks with you, or when somebody shows you a act of kindness. Claro. And throwing a chair or going like that, you don't expect to find God in there. Sí. Como que uno no piensa encontrar a Dios en eso, pero creo que depende de la actitud de uno. Claro. Depende de cómo uno vea y perciba las cosas, y puede encontrar a Dios en esos momentos, en esos actions that don't kind of sound spiritually comfortable, right? Y eso me da mucha esperanza a mí, porque cuando nosotros pensamos que vamos a encontrar a Dios o tratamos de buscar a Dios en las cosas solamente buenas y olvidamos que en las cosas malas o en las acciones que se ven o perciben malas también Dios existe, ¿no? Sí, sí, claro. Eso es muy bueno para que nosotros conocer y escucharnos. Ahora, déjame te digo, tu generación, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Aunque no lo crean, ni quería contar. 28 años joven. 28 años tengo. 28 años, Sí. ok. Wow, 28. Y yo dije 37 y yo no quería decir 28, yo lo diría fácilmente, tengo 28. Déjame te hago unas preguntas ya para terminar esta entrevista, aunque no quisiera terminar porque tienes muchas cosas que decir y se nos fue el tiempo volando, pero que yo he mirado y he escuchado, no sé si ustedes han escuchado, que una de las generaciones que no están llegando a la iglesia es la generación de los 30 para abajo, Sí. generaciones jóvenes. Y nosotros vemos en las iglesias y vemos que los jóvenes vienen y se van y nunca más regresan. Tal vez se van a otra ciudad y empiezan a trabajar, pero hay veces, esa es nuestra percepción, pero la realidad es otra. Muchos de ellos ni siquiera vuelven a pasar o a sentarse o entrar a una iglesia. Cuéntame, tú en tu experiencia, ¿a qué crees que se deba? Yo creo que se deba. Es muy difícil decir, Sí, es o sea, difícil. de por qué la generación. Yo de lo que tengo entendido de mi experiencia, porque yo he ido a iglesias pentecostales, no porque yo he querido ir, y tampoco porque yo he querido juzgar, sino que por la pura experiencia de Dios. Porque yo me recuerdo cuando estaba aquí Alejandro, él hablaba mucho de un libro que él escribió, que él iba a las iglesias y él miraba si sentía la presencia de Dios. Yo así quise sentir yo mis experiencias cuando yo iba a las diferentes iglesias. Y yo como joven
A mí nunca me gustaba cuando, o sea, eran muy intrusos los de la iglesia, o ¿Muy qué? quizás Perdón. intrusos, Intrusos. como que la agenda o la doctrina de la iglesia va directo a la cara o o sea, como un joven piensa que al ir a la iglesia es como a firmar contrato. Y creo que Ok. todos piensan que al venir a la iglesia y a estar presente es de cambiar su vida enteramente. Y no creo que muchos de ellos saben cómo modificar o cómo aplicar la palabra de Dios entre su vida. Porque yo, pues, aunque no lo crean, no tanto leo la Biblia. No lo quiero decir como algo ofensivo, pero yo nunca tuve... No te preocupes, yo Yo tampoco la nunca leo. tuve, no, yo fui fatal a la escuela. Yo pasé con pura, o sea, si no hubiera pasado, pues ya hubiera sido la pura definición de mi carácter, pero no es que no quisiera, sino que yo me duermo con los libros. Yo espero la película. Yo espero la película y después juzgo el libro. Digo, no, pues ha de estar bien padre el libro, porque si solo ponen partes del libro, ha de estar bien padre el libro, digo. Y no sé, yo antes entre amigos, yo hacía así. Antes que comíamos, lloraba. O yo antes que salíamos decía, no, pues que Dios nos proteja en el camino que vayamos y que lleguemos de acá, de punto A a punto B. Muchos de mis amigos no hacían esto. Y pues no voy a nombrar a un amigo mío que es muy buen conocido. Estábamos comiendo y creo que yo como persona le dije, hey, ¿quieres orar tú? Ora tú. Y él dijo, no, yo no creo en eso. Y I was like, oh, okay. Y yo me recuerdo estando en un punto donde yo tenía que respetar, o sea, otro joven que quizás no sentía que yo no sentía que él estaba faltando el respeto a mi religión ni lo que yo quería, pero él no era su fe, no era su fe y él no podía, o sea, orar, o sea, ni por 30 segundos, y yo le tuve que entender en ese mismo sentido, porque yo no puedo, o sea, brindarle yo mi política o lo que yo tenga en mi agenda a la gente para que él entienda sin que él quiera, porque hay muchos que no saben que pues Dios te puede llevar al río y te puede llevar hacia el agua, pero no te puede, o sea, si no quieres tomar del agua no vas a tomar y te vas a morir de la sed, así como dicen que te puede enseñar a pescar, pero o cómo es el sentido que dicen que Dices que es mejor enseñar a pescar que darle un pescado. claro, Ajá, es ok. así mismo, o sea, y muchos jóvenes no quieren llegar al un entendimiento con la vida. Creo que todos ya están en la época de su vida donde ya dicen, ok, vamos a elegir una cosa y así se va a hacer hasta el fin, o sea, necesitamos más, o sea, no sé cómo decirle, You can say it in English if you want to. I struggle to get to where I'm at, like, understanding in this generation with all the distractions that they are in the world. So it's just a matter of like making it more friendly for the people, maybe figuring out less harsher words or less harsher like ways to like bring the word of God to these people so they could Okay. relate to it. But Oh, that's good. I feel like I try to be a beacon for my friends, because all my friends, todos mis amigos ven que pongo en Instagram pero por veces a mí me da mucha pena decirles o invitar a gente, porque yo sé que muchos dicen que no tienen el tiempo, pero es eso, la prioridad, o sea, que necesita cambiar de los jóvenes para que sientan la fe, o sea, sientan de rendir su tiempo para la iglesia. Creo que lo que tú estás diciendo, I think what you're saying is really important. Es muy importante lo que está diciendo, porque él está mencionando de que una de las cosas que nosotros como cristianos, si queremos ver a las nuevas generaciones en la iglesia, si queremos ver a nuestros hijos en la iglesia, es ser más amigable y ser más amoroso. Sí. Enseñarlo genuinamente, ¿no? Sí. Y eso es difícil, especialmente para algunas personas, porque pensamos que a veces hablamos o decimos comentarios sin pensarlo, ¿verdad? Y llegamos a lastimar, ¿verdad? Claro. Llegamos a lastimar. Por eso es importante pensar o antes de qué vamos a decir, especialmente a las nuevas generaciones, porque anteriormente, y esto se me hizo curiosa, estaba hablando con este fin de semana estaba hablando con Pepe, Caro y Esteban, y estábamos sentados y estábamos hablando, y le dice Caro a Esteban, oye, ¿y tú cómo conociste a tu novia? Y dice, I DM
the person, que les mandó un mensaje en directo y después también ellos se conocieron en línea y yo también me conocí en línea y le dije, ¿qué si estuvieran nuestros padres aquí? ¿Qué pensarían nuestros papás? Ellos jamás, o sea, en línea nunca, ¿verdad? Ellos serían más como que vamos a la plaza y nos conocemos en una fiesta en los 15 años, en X lugar, pero las generaciones cambian y lo que antes para nosotros era común, ahora ya no es. Es diferente. Cuando antes la gente buscaba en las plazas la pareja o en alguna fiesta, ahora lo puedes hacer por diferentes plataformas y redes sociales. Y cuando nosotros crecimos en nuestra fe, cuando nos decían, la fe es esto, las nuevas generaciones es diferente y creo que enseñar amor, empatía y un aprecio y ser amigables genuinamente transformará las generaciones y podrán ver que existe la iglesia por alguna razón.